Voy a hablar de María Francisca de Sales Portocarrero, sexta condesa de Montijo, porque considero que fue una de las mujeres más brillantes de la sociedad española de la segunda mitad del siglo XVIII, y ello por las razones que contaré a continuación. María Francisca de Sales pertenecía a la aristocracia española, era poseedora de numerosos títulos nobiliarios, 2 veces de la grandeza, y contaba con un extenso patrimonio que sin duda ninguna le hubieran proporcionado una vida cómoda, sencilla y por supuesto privilegiada. Sin embargo, su personalidad, su interés por los asuntos públicos e incluso su solidaridad de sexo le hicieron tener una vida poco convencional y quiso involucrarse en los problemas de su tiempo, quiso contribuir a la solución de los mismos y para ello buscó aquellas vías que le permitían tener una serie de actividades en consonancia con esas ideas. Por un lado veremos que efectivamente ella lleva una vida convencional, estuvo en un pensionado femenino, el de las Salesas Reales, el más importante del momento, que había sido creado a instancias de la reina Bárbara de Braganza para la educación de las niñas nobles, donde estuvo 10 años de su vida, de los 4 a los 14, momento en que salió para contraer matrimonio. El suyo fue un matrimonio concertado, como solía ser en la época, y más cuando hablamos de grandes linajes nobiliarios. Se casó con Felipe Palafox, de la nobleza aragonesa, un brillante militar, y tuvieron 6 hijos. A pesar de ser un matrimonio convenido, fue un matrimonio que se llevó bastante bien y que duró unos años en los cuales la condesa pudo desarrollar perfectamente su personalidad. ¿Cuáles fueron esas facetas por las que considero importante fijarnos en esta mujer? Bueno, pues por un lado la vemos incorporándose a la República de las Letras, que va a ser una vía que habían utilizado muchas mujeres ya desde época anterior, pero que en el siglo XVIII va aumentando progresivamente su número, el número de mujeres que lo hacen, y concretamente vamos a encontrar que se utilizará la traducción como una de estas vías. Recordemos que en aquella época la traducción no era como la consideramos en la actualidad, que hay que buscar una gran literalidad, sino que en aquella época se permitía la inserción de comentarios dentro del texto, de manera que la persona que traduce va a poder incorporar aspectos e ideas que crea conveniente y que estén en relación, lógicamente, con el tema que está traduciendo. Ella va a traducir una obra del francés de un clérigo Le Tournay, y lo hace a instancias del obispo Clement, con el que mantenía una gran amistad, porque era uno de los contertulios de su salón, como luego veremos, que, preocupado por el tema del matrimonio, le pidió que extractara de la obra del autor francés toda la parte concerniente a este sacramento y lo tradujera. La condesa, con 20 años, acepta el encargo y traduce una obra que después le traerá varios quebraderos de cabeza, porque este autor será considerado jansenista y por lo tanto heterodoxo en materia doctrinal católica, lo que le salpicará a la condesa y será utilizado en su momento por sus enemigos, que acabará, digamos, desterrándose. Otra faceta importante en la que yo quiero entrar es en su participación también en la sociabilidad ilustrada como conductora de un salón.
Digamos que en el siglo XVIII y por influencia francesa, en toda Europa surge la llamada cultura de la conversación, que tenía su foco en salones privados, generalmente conducidos por una mujer, que favorecían la concurrencia de intelectuales, filósofos, científicos, etcétera, que encontraban un foro donde discutir, contrastar opiniones, poder hablar libremente de sus aportaciones intelectuales y que se van a convertir en un foco generador de opinión pública. En nuestro país, aunque el desarrollo del movimiento de los salones no va a tener tanta importancia como en el país vecino, pero sí vamos a encontrar algunos salones significativos y uno de ellos va a ser el que mantenga a la condesa de Montijo en su casa, en su domicilio particular que tenía en Madrid, en la calle Duque de Alba. Allí encontraremos a personajes provenientes de la política, a juristas, a escritores y a eclesiásticos. Su salón va a ser muy crítico con los problemas que venía arrastrando la sociedad española y digamos que incluso algunos investigadores piensan que en realidad el verdadero consejo de redacción del periódico El Censor, uno de los más importantes de su época, estaría entre los contertulios del salón de nuestra protagonista. Es verdad que por allí pasaron muchos personajes, algunos controvertidos, como Urquijo, como Meléndez Valdés, pero también es verdad que había pasado Godoy en un primer momento, cuando estaba más cercano a las ideas ilustradas, de manera que tenemos ahí un foco importante que va a irradiar una serie de ideas que van a, digamos, plasmarse en lo que podríamos llamar incipiente opinión pública del momento. Pero indudablemente va a ser su labor al frente de la Junta de Damas lo que le daría una mayor versatilidad para llevar a cabo sus ideas. En el año de 1787, Carlos III va a dar luz verde a la creación de una sección femenina dentro de la Sociedad Matritense de Amigos del País, a la que llama Junta de Damas de Honor y Mérito. Entre las personas que van a ser seleccionadas para formar parte de la Junta, encontramos a la condesa de Montijo, que se va a convertir en su secretaria, un cargo en el que va a desempeñar desde 1787 hasta 1805. Su labor al frente de la Junta es sumamente significativa porque va a tomar determinadas iniciativas que nos hagan ver perfectamente sus ideas, lo que ella consideraba graves problemas del momento y también cuáles podían ser su solución. En este sentido, habría que hablar de su interés y de su preocupación por las mujeres que estaban presas en las 3 cárceles de la corte y se propuso visitarlas, mejorar sus condiciones materiales, tanto alimenticias como higiénicas, acabar con el hacinamiento en que se hallaban, ver cuál era la situación de los hijos que las acompañaban, etc. Pero sobre todo, en un interés hacia su regeneración, intentar enseñarles un oficio. Esa sería la manera de que cuando volvieran a la sociedad pudieran encontrar un trabajo con el que ganarse la vida y así no tener que volver a delinquir y por lo tanto volver a la cárcel. Esto va a mostrar una enorme preocupación por estas mujeres que se encontraban en una situación tan vulnerable y digamos que en una solidaridad de sexo pues podríamos incluirla en esa genealogía femenina que se va a preocupar por las mujeres
en las cárceles, bueno, pues como luego haría un siglo más tarde Concepción Arenal. El otro tema en el que ella se va a centrar dentro de su actividad como secretaria de la Junta de Damas va a ser la Inclusa de Madrid. Ese establecimiento donde eran expuestos los niños, aquellos que no podían ser criados ni mantenidos por sus familias a causa de la pobreza o por otros motivos que llevaban a sus madres a entregarlos a la institución. El hacinamiento, las malas condiciones alimenticias en que se hallaban, era el origen de una enorme mortalidad. Y la condesa, pensando en que debían ser salvados, pues va a intentar, lo conseguiría muchos años después, que el rey pusiera en manos de la Junta la organización y dirección de la Inclusa madrileña para que pudieran llevar a cabo una serie de medidas y de reformas que cuando se llevaron a efecto resultaron ser enormemente positivas, acabando con esa enorme mortalidad infantil, cuidando mejor la alimentación, contratando a nodrizas, buscando incluso leches animales alternativas que pudieran ser un complemento a dicha alimentación y vigilando esas condiciones en que se hallaban a todos los niveles. No obstante, la condesa, aunque tenía una vida, digamos, acorde al estamento privilegiado al que pertenecía, pues precisamente por el foco que va a constituir su salón y por aquella traducción en su etapa juvenil que le iba a suponer un baldón en su trayectoria vital, pues va a acabar siendo el punto de mira de la ofensiva ultramontana que se daría en 1805 y le acarrearía una orden de destierro en ese año. Tuvo que abandonar la corte, tuvo que abandonar su puesto en la Junta de Damas, se dirigió a sus tierras extremeñas pertenecientes al condado de Montijo, donde pasó una larga temporada, de allí pasó a Logroño y en 1808, cuando se le había levantado el destierro por Fernando VII, preparándose ya para volver a Madrid con su familia, pues una epidemia de fiebres le atacó, donde perdió la vida. Es una mujer que debemos tener en cuenta en la genealogía feminista porque va con su acción, con sus actividades a lo largo de su vida, nos va a proponer un modelo bien distinto al arquetipo de mujer doméstica que era el que se estaba impulsando en aquel momento por parte del patriarcado y de la ideología dominante. Ya, Ángel. Ángel. Voy. ¿Ya has terminado? Sí. Oh, muy bien, muy cortito y muy breve. ¿Cuánto tiempo has